los barrios dejan de ser barrios y se están convirtiendo en cementerio. Aquí no hay nadie, no pasea nadie, nada más que 4 guiris que compran en los supermercados bastante alcohol, y eso es lo que hay hoy en día. Recordad que en Barcelona hubo en 1931 una huelga de alquileres que salió bastante bien, que se unieron unas 100.000 familias convocadas por la CNT y que causó bajadas de hasta entre el 40 y el 50% en los precios, y la verdad que fue una medida que solucionó por lo menos el problema durante un tiempo. O sea, ¿cuál es el principal argumento o el principal reclamo de la extrema derecha a nivel europeo, a nivel mundial y a nivel España también para atraer votantes? La seguridad, ¿no? Es uno de los principales o el principal. La seguridad, porque si no vienen los migrantes y te pueden hacer cosas muy malas, la delincuencia, etc. Creo que la vivienda también es un elemento de seguridad. De Barcelona los fondos buitres están saliendo. Y lo que me preocupa es que en Málaga encuentren un refugio. Hoy 42 ciudades de todo el Estado español salimos a manifestarnos a favor del derecho a la vivienda. Una manifestación llamada a ser histórica y clave en el futuro próximo de la política española, y que podría no ser tanto si no se llega a superar las expectativas. Se espera que las 42 ciudades se llenen en las calles de manifestantes, pero si nos atenemos por lo menos a los datos de los que yo tengo más conocimiento, ¿no? En la ciudad de Málaga, la pasada manifestación, la segunda manifestación en Málaga, pues tuvo bastante menos gente que la primera. Si esto sigue así en el conjunto del Estado, podríamos ver que la manifestación clave que se da en 42 de 51 ciudades de España, pues no llegaría a suponer un antes y un después, ¿no? Para la política. Y esto hay que decirlo porque de no entenderlo, de no entender que podría no llenarse las calles porque la gente está despolitizada y porque la gente cree incluso que las organizaciones que convocan esta manifestación apoyan a un gobierno que también es culpable de la situación. Si no entendemos que eso es así, es muy probable que nos desanimemos y que creamos que ya está todo perdido, ¿no? Y creo que es importante porque que haya 20.000 personas en Málaga y no 40.000 como hubo en la pasada manifestación, ¿no? No es una derrota, pasa que es un camino lento que algunos prevén, algunos quieren, mejor dicho, que sea algo rápido, algo emocional, como en algún punto del programa de hoy se hablará. Quiere que sea algo que las emociones nos hagan salir a la calle, que salgamos muchísimos, que hagamos una revolución rollo anarquista, que eso es decir, que casi lo defiendo yo, ¿no? En la tertulia, luego lo veréis, pero eso no va a ser así, y eso no va a ser algo que en 2 meses haga clic y haga que las próximas elecciones en Málaga o en Andalucía las gane la izquierda. Esto no va de eso. Esto va de crear un tejido que pueda llegar a hacer comunidades cooperativas donde se defienda el derecho a la vivienda, donde no se deje a ninguna familia ser expulsada de su ciudad. Esto va de esto. Esto no va de hacer que mañana cierto partido gane unas elecciones. Esto no va de esto, así que nadie nos alarme. Analizamos el asunto de la vivienda una vez más en la diana. Ya sabéis que es un tema que nos gusta, junto con la unidad de la izquierda, que igual mañana lo tocamos, quién sabe, y lo hablamos en una semana que está muy cargada en este programa, porque tenemos un programa hoy y un programa mañana. Hoy sábado tenemos este especial en el que hablamos de la vivienda, ahora os cuento quién viene, y mañana tenemos una entrevista en el que volvemos a no reunir la mesa verde, porque la mesa verde es con activistas y partidos y tal, es como esa gente concretamente, o sea, ese grupo humano, quiero decir, pero aunque no las reunimos el espíritu de esa mesa verde con un ecologista. En este caso entrevistamos al director general de Derechos de los Animales en el Gobierno de España, una dirección general que forma parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es José Becerra, de Verdes y Equo, y charlamos con él mañana sobre asuntos relativos a la actualidad animal, ¿no? Las manifestaciones de los veterinarios, la de protección del lobo y todos estos asuntos, ¿no? Charlamos mucho con él sobre esto, os recomiendo verla mañana, pero hoy hablamos de vivienda y lo hacemos en una tertulia compuesta por 3 personas que ya han venido a este programa en pues alguna ocasión, ¿no? Vuelve Carlos Pozo, que creo que es la persona que más tiempo lleva sin venir, ya sabéis que es compañero mío en la facultad y bastante inteligente, ya sabéis que siempre lo traigo por eso, me da igual que no tenga la carrera, vale para esto y por eso está aquí. Vuelve Samu Martínez, que estuvo aquí hace 4 días, como quien dice, que ya sabéis que es periodista en el Congreso de los Diputados del Diario Público, y René Soto, politólogo, que también es amigo de la casa y que viene muchas veces. Además hacemos 2 conexiones con la portavoz estatal de Un Techo por Derecho, Ana Cortés, y con el concejal en la ciudad de Málaga del Partido Socialista, Mariano Ruiz Araujo. Han sido invitados fuentes del Partido Popular, pero aunque parecía que iban a venir, han declinado la oferta.
Yo soy Samuel Saborido, esto es La Diana y arrancamos. Y vamos ya con la tertulia en esta semana de mucho trabajo, porque como os habré dicho en la introducción, mañana tenemos una entrevista con José Ara Becerra, o sea, tenemos doble programa en este fin de semana. Hoy salimos a las calles esta mañana y ahora pues estamos claramente en directo, por supuestísimo, estamos en directo, claro que sí. Esto no se ha grabado en 2 días distintos ni nada por el estilo. Ya sabéis que este programa es grabado. Pero hoy sábado hemos salido a las calles, por supuesto, en todo el estado, en nuestro caso Málaga, los otros 2 compañeros en Madrid, para defender el derecho a la vivienda, y ese es hoy el tema de esta tertulia. Nos acompañan en la tertulia 3 caras conocidas que no han llegado a coincidir nunca, pero 3 caras que han venido bastante a la diana. Uno es Samu Martínez, que vino hace muy poquito, es corresponsal parlamentario en el Congreso de los Diputados, el Diario Público. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Menos más que esta vez no te he llamado diputado, como casi hice la última vez. Bueno, y te dije que ni en pintura. O sea, en pintura. Por cierto, lo comentábamos antes en el off, contentos, ¿no? Con el nuevo director. Sí, muy, muy contentos. O sea, eso es una noticia muy buena que venga Manuel Rico, aún no se ha incorporado, estamos ahí en un impasse, pero bueno, seguro que va a traer cosas muy buenas. Sí. El otro es René Soto, que ya sabéis es politólogo y amigo de esta casa, que viene desde la primera temporada, desde hace mucho tiempo. René, bienvenido. Muchas gracias, como siempre. Y alguien que creo que también estuvo en la primera temporada, la verdad es que no me acuerdo cuando te incorporaste, que es el que más tiempo lleva sin venir a la Diana, y mira que tampoco hace tanto tiempo que vino la última vez, es Carlos Pozo, que sabéis que es compañero mío en la facultad, pero que es muy listo y yo lo traigo aquí a la Diana porque es muy interesante escucharle. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, compañero. Gracias, Samu. Bueno, el primer tema que os voy a poner para que debatamos es que tenemos una regulación sobre la vivienda en el Estado, ¿no? La ley de vivienda que sacó la pasada legislatura el gobierno, pero que estamos viendo que no está funcionando. Sobre todo lo que tiene que ver con las zonas tensionadas, que digamos es la parte estrella o la parte fundamental de la legislación que permite a los ayuntamientos fijar o topar precios de alquiler en algún punto, que algunas grandes ciudades, como las que yo personalmente me encuentro, que en Málaga, se niegan a declarar esa zona, y que yo recuerdo también Madrid, que de eso René pues sabe bastante, bueno, Samu tú también, pero René por su actividad profesional. Entonces quiero que comentemos un poco cómo creéis o qué creéis que se podría hacer con esa ley que está ya en vigor, qué análisis hacéis a partir de ahí, porque después haré yo una pregunta a partir de este análisis que hagamos para abrir boca, de por qué está saliendo tan mal la ejecución de esta ley. René, coméntame. A ver, de entrada hay que decir lo siguiente, la ejecución de esta ley nace coja. De hecho, en las negociaciones de la propia ley, igual Samuel esto lo sabe bastante bien, estaba el sindicato de inquilinas. El sindicato de inquilinas avisó determinadas cosas que podían ocurrir si no se tomaban decisiones valientes. Una de ellas es qué hacer con los alquileres de temporada, los alquileres de corta duración, que en la práctica se utilizan para vulnerar la ley de vivienda. Pero más allá de eso, hay una cuestión evidente. Pese a que la ley de vivienda no fuera todo lo ambiciosa que se esperaba, es cierto que empezaba a meter en el debate político el intento de aplicar el artículo 47 de la Constitución, que es el derecho a la vivienda. Pero lo que estamos viendo en la práctica, como en otro tipo de cuestiones en la política española, es un intento de las comunidades donde gobierna el Partido Popular con el apoyo de Vox de torpedear sistemáticamente cualquier intento de aplicación de la ley de vivienda. Y es cierto que donde se ha intentado aplicar en cierta medida, que es en Cataluña, aunque hay ciertas mejoras y cierta reducción del precio, hay otras problemáticas y no se ha atajado el problema adecuadamente. Seguro que en el transcurso del debate, más que la ley de vivienda, vamos a hablar de otro tipo de medidas que habría que hacer, de regular alquileres, de alquileres indefinidos, de controlar pisos turísticos, que yo creo que si se hacen de forma común y en una estrategia política por el derecho a la vivienda de aquí a 15, 20 años, se puede cambiar el panorama de vivienda que hay en España. Pero de momento es que no estamos empezando ni a hacer lo más básico, que es aplicar mínimamente la ley de vivienda en el conjunto del Estado. Samu. Estoy de acuerdo. Iba a decir grandes rasgos, pero estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho René. Yo hoy hablaba con una fuente del Partido Popular y le preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué no se está aplicando la ley de vivienda en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular? Y lo que me decía es, ojo, la ley de vivienda establece en el texto lo que pone es que los ayuntamientos pueden declarar o no
zonas tensionadas en los núcleos urbanos, ¿no? En los que hay más tensión en el mercado de la vivienda. Creo que el problema, efectivamente lo veremos después, más allá de la ley de vivienda, es que existen dos modelos muy contrapuestos de cuál sería la solución al problema de la vivienda en España. Creo que hay una diagnosis más o menos clara más que una diagnosis, hay una conciencia clara de que el problema es innegable, lo dicen los números. En el CIS creo que el 28,3% de los ciudadanos españoles sitúan la vivienda en el podio de los principales problemas, o el primero, o el segundo, o el tercero. Las movilizaciones en las calles también evidencian ese problema. Entonces, hay conciencia de que hay un problema. Ahora, los modelos son el modelo del Partido Popular y el modelo del Partido Socialista, y luego los de las izquierdas, ¿no? Que son todavía más favorables a la intervención del mercado, pues son tan diferentes que no se puede... Que es muy difícil legislar, efectivamente, en un país en el que gobierna el Partido Popular en muchas autonomías. Entonces, también efectivamente, hay una ley que ahora mismo está varada en el Congreso, que es la ley de alquiler de temporada, que en su día registró Sumar, la tumbó Junts y después la recogió Esquerra Republicana y finalmente superó la admisión a trámite en el Congreso, que está actualmente, bloqueada en el proceso de enmiendas. Es una ley que pondría un parche, al menos, o ayudaría a solucionar este efecto que efectivamente en Barcelona se está dando, ¿no? Que es que baja el precio del alquiler, pero más alquileres terminan siendo alquileres de temporada para esquivar la ley de vivienda, ¿no? Creo que esa podría ser una primera buena solución. Aprobar en el Congreso esa ley de alquileres de temporada, que seguramente se puede enmendar en el proceso de enmiendas, no tiene que ser el mismo texto que entró en el Congreso el que se termine aprobando, pero sí el sentido de la ley, que es regular el alquiler de temporada y por habitaciones, ¿no? Entonces yo creo que esa podría ser una buena forma de encauzar la situación. Carlos. Bueno, al final lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Un poco que en el nacimiento de la ley está su muerte prácticamente, porque al final en la dependencia de los ayuntamientos a la aplicación o no de la ley, en unos ayuntamientos que están prácticamente todos, un gran número gobernados por el Partido Popular, hace muy complicado que se cumpla esta ley, ¿no? Además, también creo que la aritmética parlamentaria hace muy complicado legislar en este tema, por lo que ha dicho el compañero de esos dos modelos. También por la presión o por el poder empresarial que hay en este país en el sector del ladrillo y, cualquier sector, pero en este sector bastante importante. Entonces eso hace bastante complicado legislar. Yo siempre hago bastante hincapié en, digamos, medidas alternativas, ¿no? O aplicables o para sumar la ley de vivienda. Yo siempre hago mucho hincapié en penalizar en tratar de meter impuestos a la vivienda vacía. Me parece bastante lamentable que es verdad, un mensaje muy populista, pero me parece bastante lamentable que en un país con tanta demanda de vivienda pues haya grandes tenedores, empresas o bancos que tienen viviendas vacías y no pueden estar, y que no están en el mercado tradicional, ¿no? También, pues claro, totalmente restringida ya la compra de vivienda, la compra de vivienda para hacer la vivienda turística o los fondos de inversión también, o también una medida incluso más liberal que a algunos les gustaría, a algunos que no somos sospechosos de ser de ellos, les gustaría como mejorar la fiscalidad para comprar una primera vivienda, por ejemplo. También creo que sería incentivar, eso también es importante, incentivar la compra, no solo alquiler, y la primera vivienda debería ser algo que debería estar más garantizado. Una de esas medidas alternativas que no están en clave legal y por eso no lo han mencionado, además se escuchó hace unos meses esa posibilidad, es la de hacer una huelga de alquileres. Yo, igual que hice la última vez que hablamos de la Diana en este tema, yo voy a pasar la pelota, no voy ni siquiera en la pregunta a editorializar nada porque yo no vivo de alquiler y no me puedo permitir opinar. Pero sé que Carlos sí, me puedo intuir que Samu también, creo que René, tú también, no me acuerdo. Vosotros que vivís de alquiler, ¿qué haríais vosotros? ¿Os veis dejando de pagar el alquiler de una manera coordinada, se entiende, con el resto de alquilados de España para hacer una huelga? Carlos, por ejemplo. Bueno, yo es verdad que dentro de la locura de precios que hay, tengo que decir que tengo
bastante suerte en el precio, no tanto en las condiciones contractuales, que ahí no voy a entrar, la verdad, pero sí es verdad que el tema precio no tengo tan mala suerte. Bueno, decir que es una medida que ya se implementó en España, ya lo hemos escuchado durante estos meses, al final el tema de la vivienda ha ocupado mucho en los medios. Pero bueno, decir que recordad que en Barcelona hubo en 1931 una huelga de alquileres que salió bastante bien, que se unieron unas 100.000 familias convocadas por la CNT y que causó bajadas de hasta entre el 40 y el 50% en los precios. Y la verdad que fue una medida que solucionó por lo menos el problema durante un tiempo. Y creo que aquí, llevado a este tiempo, podría también ser una solución. Yo me uniría, pues sí, si se hace de una manera coordinada y se establecen unos precios razonables y al final una negociación con mi taller de mira, tal, a lo mejor ahí, pues se podría negociar. No sé si es cosa mía, ¿Cómo? Carlos, que se te ha quedado paralizado. O te has callado y te has quedado muy quieto o te ha quedado paralizado el vídeo. Bueno. ¿Dónde me he quedado? Estabas Yo hablando es que de sí si que te he visto podía... hablar bien todo el rato. O sea, ¿Sí? Pues sí. Pero es que como es mi vídeo el que se queda, claro. o sea, si se me ha cortado a mí, se corta, ¿sabes? Cuéntalo otra Vale. vez, por si acaso. No, decía que sí, que posiblemente de una manera coordinada pues haría complicado que, vamos, la actuación judicial, policial sería prácticamente inviable. Y bueno, por lo menos, no sé si dejar de pagar, pero por lo menos te da un poder de negociación con tu arrendador, ¿no? Y eso sí sería algo interesante. Samu. Sí, bueno, claro, es como la última, ¿no? El último golpe de timón que se podría dar a la solución. O sea, a ver, que evidentemente habría que ver los términos de la huelga, habría que ver, bueno, cómo se articula y yo podría planteármelo, sí. O sea, quiero decir, no lo sé, habría que llegar al momento y verlo. Yo creo que... efectivamente, ahora, el otro día escuchaba a un opinador catalán que decía algo con lo que estoy profundamente en desacuerdo y quería sacar aquí ahora, ¿no? Un opinador decía, fíjate, ¿no? En este caso él lo vinculaba con el movimiento independentista, decía, fíjate lo poco motivados que están los jóvenes de este país que ahora tienen que lanzarse a la calle para protestar porque los alquileres son muy altos y no pueden comprarse una vivienda, en lugar de salir a luchar a favor de, pues en ese caso él decía, de la independencia y tal. Claro, creo que esa concepción que tiene él de lo que es el mercado de vivienda, de lo que es el acceso a una vivienda, la tiene mucha gente. Creo que hay muchas personas que ven la manifestación que se va a producir o que ya se habrá producido este sábado, y lo que ven es a un montón de gente pues que protesta por la vivienda pues porque tiene ganas de protestar, porque tiene ganas de sumarse a un movimiento, cuando en realidad lo que hay es mucha gente que tiene que invertir pues una parte de su sueldo altísima o una parte del sueldo de sus padres altísima para poder vivir en una casa medianamente digna, y en algunos casos ni siquiera digna, ¿no? Entonces, bueno, pues no me parecería algo descabellado que llegara un momento en el que efectivamente pues se tuviera que tomar una solución drástica como esa, ¿no? Como la de hacer una huelga de alquileres, pero fundamentalmente porque se está llegando a un punto de colapso, porque la gente va viendo cómo va cumpliendo años, no tiene capacidad de ahorro de ninguna manera y se va poniendo nerviosa. Entonces, no es casualidad que continuamente, o sea, que muy recurrentemente haya movilizaciones por la vivienda y no sea por otra cosa. Es que el tema, o sea, nuestro 15M es la vivienda, de alguna forma. Entonces, creo que estamos, bueno, sí, estaríamos legitimados a hacer una huelga de alquileres. Luego recuperaré la idea del 15M nuestro, de la vivienda. Es un poco una hipérbole, entendiendo sí. la distancia. Pero... Que por cierto, permíteme que te preguntes quién era el opinador catalán. Pues es que ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Sí, o sea, luego si me acuerdo te lo digo. Vale. Pero... René, ¿te sumarías a esa huelga de alquileres?
A ver, yo creo que la cuestión no hay que verla desde un punto de vista individual, sino colectivo y sobre todo tener en cuenta quién la está planteando y desde dónde viene. Vienes del sindicato de inquilinas, que ahora actualmente es la fuerza en la lucha por el derecho a la vivienda más potente que hay en España y que en cierta medida parece como que hereda la estela de las luchas de la paz. Entonces hay que entenderlo un poco en esa lógica. Dentro del propio sindicato de inquilinas, diría que se plantea como una especie de, se me entienda, la utopía a la que llegar, pero ni tiene exactamente cuándo, ni cómo, ni en qué momento, y dentro del propio sindicato me consta que hay discusiones en torno a si está España realmente preparada para hacerla en el corto plazo. Yo creo que hay que entenderlo también desde esa lógica, de un lugar hacia el que se quiere que ir y también hacia las lógicas de lo que se espera de un movimiento tan combativo como el sindicato de inquilinas. O sea, al sindicato de inquilinas tú no le puedes pedir que esté defendiendo regular los alquileres y ya. Como mínimo tiene que decir hay que bajarlos y si no se hace, porque los políticos no actúan, de hecho el sindicato lo dice, se acabó el tiempo de los políticos, que es una cuestión debatible, pero bueno, entiéndase su lógica comunicativa, digan, pues o no, si no se soluciona, huelga de alquileres. Pero diría que se plantea más como un lugar al que llegar y también políticamente una estrategia de meter miedo a alquiler seguro, de meter miedo a Tecnocasa y de meter miedo a los fondos buitre y a los caseros que especulan con la vivienda. Creo que hay que entenderlo en esa lógica, porque de poco serviría una organización, digamos, individual de una persona que decide, no. De hecho, hay huelgas de alquileres que ya están en España. En Madrid ya hay alguna, si no me equivoco, en un bloque de Néstar, y en Cataluña también hay otra. Pero claro, ¿dónde ocurre? De forma colectiva y en bloques organizados y muy politizados y con un conflicto de la vivienda muy latente. En esos espacios se puede ir planteando, pero la idea, y táchenme de reformista por decirlo, de plantearlo, digamos, en el corto medio plazo como una llamada a ver si individualmente la gente que sufre siendo inquilina se suma, lo veo muy complicado, probablemente abocado a la derrota, y es que, insisto, me consta que el sindicato de inquilinas, estos debates están dentro, y si no se ha lanzado a ello, entre otras cosas, es porque efectivamente aún no se ven preparadas para algo así. Creo que hay que entenderlo en esa lógica y que es como se tiene que plantear. Al final, políticamente, una batalla la tienes que librar cuando te ves con capacidad para hacerla. Porque si te vas a enfrentar contra un muro, igual te sale mal y el muro se te cae en la cabeza. Para eso está el sentimiento de barrio, ¿no? Para lo que decías de ese bloque que hacía la manifestación o la huelga de vivienda conjunto, para eso está el sentimiento de barrio. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta tertulia para conectar con Ana Cortés, que es la portavoz estatal de Un Techo por Derecho, y después volvemos con la tertulia. Pues conectamos ahora con Ana Cortés, que es portavoz de Un Techo por Derecho, portavoz estatal de Un Techo por Derecho, una de las tantas asociaciones que defienden el derecho a la vivienda en España. Bienvenida a la diana, Ana. Hola Samuel. Bueno, Un Techo por Derecho está conformada, como la mayoría de organizaciones sociales, por personas afectadas por el asunto en cuestión, en este caso, por el asunto de la vivienda, y tú eres una de ellas. Me gustaría que nos contaras por la experiencia que tuviste con el drama de la vivienda, ¿no? Tu historia personal, que bueno, yo la conozco porque lo hemos hablado antes y ya os puedo adelantar a los oyentes que es bastante dolorosa. Quiero que nos cuentes un poco de tu experiencia. Pues nada, yo vivía de alquiler. Yo me separé, me vine de alquiler con mis hijos y llevaba en mi piso, pues llevaba 6 años. El dueño aquí en una calle muy céntrica de Málaga, el dueño decidió que todo el bloque subirle el alquiler en casi el triple y entonces ahí fue mi calvario. Ahí empezó mi agonía y ahí empezó mi calvario en el tema vivienda, porque yo nunca había tenido problemas con la vivienda. Cuando vivía en pareja tenía mi casa y cuando me separo, pues alquilé una casa como todo el mundo, que costaba trabajo, pero había casas con precios asequibles y las personas que trabajábamos podíamos acceder a una vivienda, cosa que hoy en día se ha convertido en una fantasía en Málaga. Y bueno, después de eso te desahucian, ¿no? Después de ese Claro, alquiler. yo ahí me tiré una lucha de entre 2 y 3 años viviendo de ocupa en mi propio hogar porque no le podía hacer frente a los pagos que tenía. Yo era una milurista, poco más de 1.000 euros, 1.100, 1.000 y pico. Yo tenía 3 hijos nietos a mi cargo y yo no le podía hacer frente a los pagos de 1.000 euros en la casa, porque con la luz, el agua, el internet, el teléfono, a mí me faltaba sueldo. Y 2 bebés, entonces teníamos o que comer o que pagar.
Y ahí empezó todo el drama. Ahí empezó toda la agonía y todo el calvario que venimos sufriendo yo y mis hijos por el tema de la especulación con la vivienda en Málaga. Y después te fuiste a vivir con tu padre, que también lo desahuciaron, ¿verdad? No, yo me fui a vivir con mi hija. Yo y mi hija nos volvimos a ir a una casa ya de patada, porque no había otra opción, y nos volvieron a desahuciar. Porque A nosotras en menos de 8 meses nos desahucian 2 veces. Y esta vez con un bebé de menos de 2 meses en los brazos. Que ya es duro, Pero hay alguno que se centraría en que fuisteis delincuentes porque ocupasteis una casa. Claro, claro. Bueno, vamos a ir a lo más general, luego volveremos a pues ese mito de la ocupación. Lo que pasa es que quiero buscarte un dato, no lo encuentro, el dato ese de los pocos datos de ocupación que hay. Pero bueno, vamos a lo más general, que bueno, quiero preguntarte por la situación en general de la vivienda en España, pero en concreto en Málaga también. Que bueno, tú mismo mencionabas antes que hace unos años el drama era pues comprarte una vivienda, poder pagar una hipoteca, que no suban las cláusulas y todo esto, pero que bueno, que al alquiler llegaba la gente sin problemas y que cualquier persona con trabajo tenía cierta facilidad de incluso hasta comprar. Bueno, obviamente con hipoteca, pero incluso hasta comprar. Y en cuestión de 10, 20 años, incluso menos, se ha transformado mucho la situación. La gente no puede pagarse ya ni comprando, sino alquilando una vivienda en el Estado y los alquileres están por los aires, ¿no? Te quería cuestionar si crees que esto es una cuestión del libre mercado, por así decirlo. ¿Crees que hay algo detrás o si crees que es una situación general del mundo? ¿Crees que es una cuestión que pasa mucho en España o en Málaga por el atractivo turístico, ¿no? Que se dice, ¿no? Que es el turismo, el turismo, el sector económico que mueve Málaga, que lo que hace que haya muchas viviendas y esto quizás en Zaragoza no ocurre. Pero después, que en Zaragoza pues también ocurre en parte, ¿no? Lo de los precios. Creo que me cuentes un poco cómo ve la situación en general. Sé que me Yo, en primer lugar, quiero hablar de los turistas. Desde el gobierno, pues se nos acusa que estamos como endemonizando a los turistas, que estamos en contra de los turistas. Para nada. Nosotros no estamos en contra de ninguna persona ni de ningún ser humano. Bienvenidas sean todas las personas que vengan a Málaga y que vayan a cualquier lugar del mundo, porque en verdad las personas somos ciudadanos del mundo. Y podemos ir a cualquier lugar del mundo y en Málaga, por parte de Un Techo por Derecho y de las plataformas que nos dedicamos a defender la vivienda, no estamos en contra de ningún ser humano, como hemos dicho antes, pero sí que es verdad que los turistas vayan a los hoteles, como siempre, y las casas, y que en vez de los especuladores y la gente que tanto le gusta el dinero y quiere ganar tanto dinero con el tema de vivienda, deben de pensar que las viviendas son hogares de familia, que vale que haya algunas viviendas que sean de turistas o algunos, pero yo creo que siempre que los turistas deberían de ir a los hoteles y las viviendas para los malagueños y los malagueñas, que es que los malagueños se nos está expulsando, a nosotros se nos está echando de nuestros barrios. Los barrios están perdiendo su identidad, su originalidad, porque tú pasas por el barrio, yo vivo cerca del centro y mi barrio no es lo que era. Se le está robando el alma a Málaga. Y no estamos en contra, ya lo vuelvo a decir, de ningún turista ni de ningún ser humano. Que deje de confrontarnos. Que eso es mentira. Que nosotros lo único que queremos es una vivienda. Y si en este caso ellos han especulado con la vivienda y con el sector turista, con los turistas, con la vivienda para ganar más dinero, nosotros somos las víctimas y los afectados. Esa es la verdad. Eso en el tema de turistas. Y otra cosa que me habías preguntado era... La situación en general, básicamente, de la vivienda. La situación en general, pues ya sabes. Yo no sé si no es un trama, pero tú sabes quién sale siempre perdiendo. Por los colectivos más vulnerables, las familias más pobres, las mujeres que nos encontramos en los márgenes de los márgenes, por ejemplo, las mujeres racializadas, las mujeres gitanas en este caso como yo, las madres monomarentales. Estas son las que verdaderamente, las familias honradas y las familias trabajadoras, somos las que verdaderamente estamos sufriendo y las que estamos padeciendo este calvario, que si es un trama o no un trama, los colectivos más desfavorables somos los que estamos perdiendo, porque la vivienda en Málaga es una utopía hoy en día, una fantasía.
Ujú. De hecho, vemos como hay precios que rondan los 1.000 euros, la mayoría de casos en alquiler que pueden rondar, esto sí que es verdad que hay casos paradigmáticos, pero que lo sigue habiendo, ese mismo precio en una habitación, que digamos que es como si 1.000 euros vale, vamos a suponer que venga, que vale una casa entera alquilarla a 1.000 euros, pues entonces una habitación debería costar bastante menos. Pues hay casas hay habitaciones que aún así siguen costando alrededor de 1.000 euros con unos salarios mínimos que, bueno, que superan los 1.000 euros, pero por bastante poco, y con una inflación subyacente que nos hace que no podamos, bueno, inflación, que no podamos, digamos, rentabilizar, por así decirlo, los 300 euros de diferencia que habría entre el alquiler y los salarios mínimos. Con esto te quería preguntar qué sociedad crees que dibuja esto para las clases más bajas, para las personas que no tenemos quizás millones de euros en la cuenta bancaria, como los que parece que son los que para algunos gobiernos. Quiero que me cuentes un poco qué afecta más allá de la vivienda, que ya sabemos todos que afecta para no tenerla, pero más allá de eso tiene muchísimas consecuencias y tú que lo has vivido, quiero que nos cuentes a qué afecta más allá de la vivienda, los precios de la vivienda, que afectan mucho. Pues mira, afecta a la salud mental, afecta a la desestructura de la familia, afecta a que hemos desaprendido todo lo bueno que habíamos aprendido y afecta a que Málaga se está convirtiendo en un circo del mundo y que lo que se están cargando, no sé cómo explicarme, pero la institución más fuerte que hay en este mundo y en esta vida son las familias. Y el tema de vivienda se está cargando los hogares y las familias. Eso es lo que están consiguiendo. Ujú. Hablabas antes con el tema de la turistificación, de algo que hemos tocado en otros momentos en la Diana, pero que evidentemente hoy hay que tocarlo, que es que, digamos que en general, hablamos en Málaga, pero esto 100% pasa en Barcelona, pasa en Madrid, pasa en otras tantas ciudades, ¿vale? Si nos estás escuchando desde otros puntos del Estado, ocurre igualmente. Y es que las ciudades básicamente se están relegando para uso turístico en algunos casos, pues personas que vienen de Alemania a jubilarse aquí, que podrán estar todo muy bien, no tenemos ningún problema con ninguna persona, pero la cosa es que la gestión de las ciudades está dirigida hacia esas personas y no hacia las personas de aquí, y lo que hace es desdibujar los sentimientos, la pertenencia, el barrio, por así decirlo. Los barrios malagueños se están perdiendo, y voy a poner un ejemplo muy tonto, que ya no hay tantos bares Antonio o taberna Manolo, y sí que hay Starbucks, McDonald's y compañía. Entonces, Pues quiero eso es lo, preguntarte, y con esto acabo, ¿cómo crees que afecta al sentimiento de pertenencia, a los barrios, la colectividad de las personas, sobre todo las personas de minorías, que tú perteneces a una? que- ¿Cómo afecta a ese sentido? pues ya te vengo diciendo que los barrios están perdiendo su originalidad, su autenticidad, su raíz. Los barrios dejan de ser barrios y se están convirtiendo en cementerios. Aquí no hay nadie, no pasea nadie, nada más que 4 guiris que compran en los supermercados bastante alcohol, y eso es lo que hay hoy en día. Y la verdad es que los que hacemos barrios y los que damos vida a los barrios somos nosotros, los autóctonos, los malagueños y malagueñas somos los que vamos a los parques, somos los que vamos a los colegios, somos los que compramos el pan en la panadería, somos las que hacemos barrios, somos los vecinos. Y yo no sé cómo los gobernantes y la gente que gobierna las ciudades no se están dando cuenta del caos que están trayendo a su propia ciudad. No sé si ellos no ven que el día de mañana no va a hacer tanta falta tantos concejales y tantos consejeros, porque no van a tener a quien gobernar. Porque al fin y al cabo, la gente, los turistas se van a sus países y harán vida en sus países y ejercerán sus derechos en sus países y no en este. Ujú. Y este se lo están cargando. Málaga ya está totalmente invadida. Exactamente. Málaga, como decíamos, otras ciudades en lo que ocurre es que hay muchísimo porcentaje bueno, quizá en porcentaje no sé tanto, pero muchísimas viviendas destinadas a uso turístico en vez de que se vayan a hoteles, que es lo que se ha hecho toda la vida, precios desorbitados que deja a las clases populares en su gruesa mayoría, a los jóvenes en una amplia mayoría, pero no solo a eso, también edades medias que también tienen bastante problemas para acceder a la vivienda. Y para esto, lógicamente, habrá que utilizar herramientas, habrá que poner modelos para solucionar esta situación. Me gustaría preguntarte cuál es la tuya y también quería preguntarte con una confrontación entre los modelos, ¿no? El modelo del PSOE que parecen copiar
las fuerzas con las que gobiernan, en este caso Sumar, que es el de intentar intervenir en el mercado, digámoslo así, porque el PSOE tampoco es que lo proponga de una forma muy directa, aunque luego o ya lo habremos preguntado, no sé dónde irá esto en edición, pero lo preguntaremos a un concejal del PSOE aquí en Málaga. En fin, cuánto apuestan por la intervención. Y por otra parte, el Partido Popular, también entrevistaremos al concejal de Vivienda de Málaga, Francisco Pomares, defiende que hay que construir más. Básicamente, eso se aprobó el otro día en el ayuntamiento, una adhesión a un decreto de la Junta que va por ese camino, construir más, y el otro son, digamos, más intervenir y dar ayudas sociales. En este caso, además, ayudas que si quieres lo comentamos, estos bonos que acaban ayudando más a los que alquilan vivienda que A a los los rentistas. inquilinos. Exactamente, a los rentistas. Confrontando modelos, ¿en cuál estás tú? ¿Qué defiendes tú personalmente? Mira, Samuel, yo sueño con un parque de viviendas públicas. Yo sueño con que no haya un desahucio y que los políticos que gobiernan sean los mediadores que se enfrenten a los especuladores, a los fondos buitres y dejen a las familias y a los menores en su caso. Nadie habla de los menores. Y son las grandes víctimas de este sistema que ellos están consintiendo. Nadie piensa en ello. Cuando se echan 3 a 4 menores, que yo lo vivo a diario, la plataforma lo vive a diario, nadie piensa en ella. Y otra cosa que no quiero que se me pase y quiero que la gente lo sepa. Cuando una familia, una madre o una familia, esta casa puede ser un matrimonio, pierde su casa y no tiene dónde ir, lo primero que hace servicios sociales es echarse encima de esa familia para quitarle los menores porque no están en un buen estado para tener a sus hijos con ellos. Pues voy a decir una palabrota, pero yo soy educada y no la voy a decir. Por favor, por ayudarles antes de que esto pase. Luego no se intervenga a hacerle más daño todavía. Es que nos están devastando, nos están matando, nos están enfermando, nos están llevando al declive, a la ruina. Eso están haciendo con los malagueños de clase media obrera que hay en Málaga, que están perdiendo sus hogares y están desestructurando los hogares. Yo sueño con alquileres a precio asequible, alquileres sociales, que deje la gente de ganar dinero a costa de nosotros y que haya una vivienda digna, como dice la Constitución, para cada ciudadano de este mundo. Pues como te decía, entrevistamos a Francisco Pomares, no sé si en edición esto habrá ocurrido ya, me imagino que no, que habré puesto primero tu entrevista y después la del concejal de Vivienda. Me gustaría que le lanzaras una pregunta al concejal del ramo, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, del Partido Popular, que digamos que va a representar un poco las políticas del PP en general, pero puedes hacerla en clave malagueño. ¿Qué pregunta le lanzarías si lo tuvieras ahora mismo delante en relación a la vivienda? Bueno, yo ahora mismo tengo una relación, he sido amiga y compañera de Paco, porque yo vengo de trabajar en temas sociales de toda mi vida. Yo siempre me he centrado en el tema gitano, porque yo soy mujer y gitana, yo siempre me he centrado en trabajar en temas sociales con mi etnia, pero a causa del problema con la vivienda me he volcado en esto. Yo tengo ahora mismo una relación amor-odio con Paco, pero yo la pregunta que le voy a hacer a Paco, no tenemos tiempo para esperar la vivienda. Hay familias que están en la calle ya y hay otras que están a punto de quedarse en la calle. Yo veo muy bien que se construyan viviendas, que eso es a largo plazo, pero la gente que estamos sufriendo este calvario y esta agonía, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. La pregunta. La pregunta es que nosotros no tenemos tiempo. ¿Cuál es la solución que él le da a las personas que no tenemos tiempo? Perfecto, pues así se lo lanzamos y a ver qué dice. Más adelante lo tendréis en el programa. Vamos por seguir, porque prácticamente no nos queda mucho de entrevista por terminar ya. Quiero preguntarte por el tema de la ocupación, lo hablábamos al principio del programa. La derecha, en general, tanto la española como la catalana y la vasca, ponen el foco, algunas más, algunas menos, en la situación de la vivienda por la ocupación, ¿no? Diciendo que es un gran problema, y ahora sí que he encontrado el dato, es el 0,057% de las viviendas, un alrededor de 15.000 viviendas las que se ocupan, y no hay que ser muy espabilado para saber que hay bastantes más personas jóvenes sin acceso a la vivienda, y solamente son un sector de quienes no podemos acceder a la vivienda. Entonces, dado esos datos, ¿por qué crees que se habla tanto de ocupación? ¿Qué crees que hay detrás para que cuando se habla de vivienda hay un aparato enorme mediático y político que señale siempre hacia la ocupación? Porque siempre es más fácil culpar al más pobre, pero que sigo diciendo que la ocupación
nos la están imponiendo. Yo fui ocupa y las mujeres que hay derecho a un techo son ocupas porque el sistema y el sistema sí lo ha querido. Yo soy ocupa por obligación. A mí esta gobernanza que hay me ha hecho ocupa y a las compañeras que yo tengo también somos una ocupa de este sistema. Nosotros no vivíamos al margen de la ley, vivíamos dentro de la ley, pagando religiosamente nuestros alquileres. Es verdad que si te echan de un alquiler siempre había otro alquiler y tú lo buscabas y podías buscarte la vida, pero hoy en día el sistema no ha hecho ocupa. El sistema, en este caso, el PP, no en nuestra ciudad. El sistema no ha hecho ocupa. ¿Cuántas diferencias crees que hay o que está hablando en el pasado? Porque quizá ahora, porque es un tema candente y porque gobierna junto con otros partidos, pues quizá haya cambiado un poco el discurso. Pero ¿ves diferencias en los que ha hecho hasta ahora el Partido Popular y el PSOE en materia de vivienda? Yo creo que en el tema de vivienda se le han ido de las manos a todos los gobernantes, ya sea derecha, ya sea izquierda, ya sea Partido Popular, PSOE, se le ha ido de las manos. Han apoyado a los rentistas, han apoyado a los fondos buitres, han apoyado a los fondos de inversiones y se han olvidado de la esencia de Málaga, que son los vecinos y vecinas. Y entonces esto se le ha ido de las manos y hoy en día el problema más grave que tiene Málaga y el problema más grave que tiene España se llama vivienda. Y esto lo ha explotado de tal manera que ni ellos mismos saben por dónde le vienen los palos, ni ellos mismos saben qué hacer. Unos dicen que crear vivienda, que yo lo veo bien porque hay que crear vivienda, hay que seguir creando vivienda. Y no viviendas de lujo, a las que los pobres no podemos acceder. Tiene que ser vivienda con precios asequibles para que los que estamos en la calle, los que estamos sufriendo este terrorismo, porque esto es un terrorismo institucional que las familias vienen sufriendo y nos estamos quedando sin hogares, que se entere el mundo entero que nos estamos quedando sin hogares, y no es por falta de trabajo, y no es por falta de querer ser ocupa o de querer ser una delincuente, es por falta de mal gestión gobernable hacia el tema de vivienda. Porque no pueden dejar de construir en el Burto, como el proyecto que hay en el Burto de viviendas de lujo, cuando el Burto ha sido un barrio obrero y un barrio de trabajadores y ya sea hay un complejo de viviendas de lujo, pero ¿qué pasa? Que no sé dónde están haciendo las viviendas que dice el señor Paco Comares que se van a construir para los malagueños, pero es que nosotros ni disponemos de tiempo ni disponemos de dinero. ¿Por qué? Porque con un sueldo hoy en día no es compatible vivir y pagar una casa. Por eso yo digo que a los pobres nos habéis hecho más pobres, nos habéis robado la esperanza, nos habéis robado la ilusión y nos habéis robado el derecho de tener una vivienda digna. Con eso nos vamos, pero antes una pregunta que hacemos siempre en la Diana, que es ¿qué tema nos recomienda la persona que viene, en este caso tú, que toquemos en la Diana? Breve, que tenemos que ir con el resto del programa. Pues yo el tema que quiero es que en un parque de viviendas públicas, que no haya desahucio, Digo, ¿qué tema de asunto de actualidad o no de actualidad crees que podemos tocar desde la Diana? Digamos un asunto que podamos debatir, no que es lo que querríamos, que por supuesto todos queremos un parque público de vivienda. Digo, ¿qué asunto crees que podríamos tocar? Y no vale la vivienda, que ya lo estamos haciendo. Pues a mí me gustaría mucho el tema mujeres. ¿Con algún enfoque concreto? ¿Alguna minoría? Pues mujeres racializadas, mujeres monomarentales. Perfecto, pues con eso nos quedamos. Ana, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, Samuel. Y nosotros seguimos con el programa. Y volvemos a la tertulia y vamos a recuperar las palabras que para vosotros hace una barbaridad, que dijo Samu, pero para nosotros hace 5 minutos, que dijo que este es como un 15M de nuestra generación, un poco exagerado, eso es verdad, pero un poco nuestro 15M, ¿no? Y un poco en el discurso de René, pues se podía oír de fondo el asaltar los cielos de aquel 15M, así que todo hila metafóricamente. Y os quería plantear, en términos de si este es una nueva revolución, la revolución, por así decirlo, social, de bases de nuestro país, e incluso iría al grano, más allá de eso, si queréis que pueda haber un partido creado por la órbita, porque no va a ser directamente, porque no quieren ellos
personalmente, porque no quieren apoyarlo, pero de la órbita del sindicato de inquilinas, por así decirlo, un partido de inquilinas, por ejemplo, que se presente a las elecciones y defienda pues sus intereses, los intereses de la inmensa mayoría. Si creéis que eso puede llegar a ser una posibilidad, y bueno, la pregunta general de en cuánto va a marcar a nuestra generación. René, por ejemplo. Vaya pregunta más compleja la que lanza el compañero de público. A ver, tanto como el 15M, no veo que estemos en ese punto. Que pueda ser catalizador e inicio de una posible movilización más amplia, no es descartable. No olvidemos la historia del 15M, que no es que naciera algo espontáneo. Había un caldo de cultivo, sí, pero había una serie de organizaciones que ya estaban haciendo cosas. Democracia Real Ya, Jóvenes Sin Futuro, de los cuales muchos de Jóvenes Sin Futuro acabaron luego dentro de Podemos, lo cual lo menciono justo por lo que has dicho, de ¿podrían hacer algo de la órbita del sindicato de inquilinas? Sinceramente no tengo ni idea. El corto y medio plazo lo veo bastante difícil, y sobre todo porque creo que las organizaciones a la izquierda del PSOE, pese a que están bastante maltrechas, aún creo que no han llegado al punto de que la gente diga se acabó. Creo que aún no hemos llegado a ese punto. Cabe la posibilidad de que alguna parte de esas organizaciones intenten coaptar a algunas caras visibles del propio sindicato. Entonces creo que aún es pronto, pero no lo diría que es el 15M de nuestra generación, pero que podría ser uno de los puntos clave de inflexión para que la cosa vaya avanzando en torno a otro tipo de luchas más, no lo descarto. O sea, el 15M era una amalgama de cuestiones, ¿vale? Una amalgama de cuestiones que se vieron representadas en ese movimiento, pero luego había otras: estaba la vivienda, estaba la paz, estaba la marea blanca, estaba la cuestión de sanidad, había una serie de cosas más. Aún no veo que estemos en ese punto, también porque estamos en una situación distinta. Ahí había un movimiento político donde no se daba un auge reaccionario en nuestro país, y era ante un gobierno de el final del peor Partido Socialista de Zapatero y el inicio de Mariano Rajoy. Entonces, creo que la situación no es exactamente igual. Samu. Sí, era una exageración, pero entro al trapo de la pregunta. Creo que la vivienda, de alguna forma, es una de las pocas bazas que tiene la izquierda para luchar contra la extrema derecha. Y me explico. O sea, creo que... O sea, ¿cuál es el principal argumento o el principal reclamo de la extrema derecha a nivel europeo, a nivel mundial y a nivel España también, para atraer votantes? La seguridad, ¿no? Es uno de los principales o principal. La seguridad, porque si no vienen los migrantes y te pueden hacer cosas muy malas, la delincuencia, etcétera. Creo que la vivienda también es un elemento de seguridad. O sea, que desde la izquierda, que la izquierda sea capaz de transmitir a un montón de gente que sale a la calle y a un montón de gente que no sale a la calle pero también tiene problemas con la vivienda, que la izquierda sea capaz de transmitirle que ese elemento de seguridad, la que lo está vertebrando es la izquierda y no la extrema derecha, creo que puede articular una cosa parecida, o poner una base sobre la que se construya un movimiento más de masas de izquierdas del que tenemos ahora. A eso me refería con el tema del 15M. Hombre, se me hace muy difícil pensar que pudiera aparecer un partido nuevo, fundamentalmente porque ya hay muchos y porque muchos ya están intentando ser los portadores de esa bandera, ¿no? De la bandera de la vivienda. Claro, entonces, como si la izquierda española no se crearan partidos cada 15 minutos. Sí, pero también vemos que se destruye muy rápido y que no sé si es muy buena idea ahora mismo eso es otra cosa. alumbrar una nueva marca de izquierda, ¿no? Pero en ese sentido sí, creo que la vivienda, ¿no? La casa, el hogar, es una cosa que da seguridad a la gente, en un momento en el que es verdad que no hay, bueno, que estamos hablando de seguridad en otros términos, ¿no? Hablamos de seguridad en términos de armamento, hablamos de seguridad en términos de fronteras, hablamos de seguridad en términos de muros, cuando probablemente el principal elemento de inseguridad que tienes en tu vida es que cuando pagas el alquiler te quedas con 100 euros en la cuenta. Entonces, eso es inseguridad también. Y creo que conseguir plantar cara a movimientos reaccionarios y de extrema derecha a través de la vivienda, pues puede ser algo que a personas muy de izquierdas y a personas de izquierdas pero no tanto, a personas de centro y a personas de tal, pues bueno, puede ser que a través de ahí se consiga articular un movimiento pues muy amplio, ¿no?
y por ahí va la cosa, lo del 15M. El señor del pelazo, Carlito, ¿qué opinas? No, bastante buena reflexión de mis compañeros. La verdad, yo quiero decir que sí considero que la vivienda es la gran cruzada o la gran lucha de nuestra generación, precisamente porque no la considero tan ideológica, sino es bastante transversal, ¿no? Porque a todos nos afecta por igual. Bueno, no a todos, pero sí a cualquier persona de cualquier color político está sufriendo esta problemática, ¿no? Además, pienso que se une con otros problemas que son muy importantes para nuestra generación, como puede ser la tardía llegada al mercado laboral, la precarización laboral, los bajos sueldos, y al final todo eso puede crear un caldo de cultivo para un estallido. No lo sé, yo ahora mismo todavía no lo veo. Considero que los movimientos sociales, a lo mejor en la fecha de 15M, estaban mucho más fuertes que ahora. Había un sentimiento colectivo mucho más potente que el de ahora. Precisamente a lo mejor la generación millennial no tenía más fuerte ese sentimiento que la generación Z, probablemente. Entonces creo que es complicado. Y a nivel institucional, pues sí, considero que al final, ahora mismo, no le viene, o sea, no creo que le venga demasiado bien a la izquierda que haya otro partido. Tampoco creo que, sí, o sea, sí, el sindicato de Inquilinas tiene una potencia bastante importante. Y creo que podría juntar votos, ¿no? No digo que no. Pero no veo eso, no veo la potencia de los movimientos sociales como debería tener para capitalizar o centrar las luchas sociales de nuestra generación en un partido y, bueno, tener un gran resultado electoral. También precisamente porque, como han dicho los compañeros, ya hay partidos que se están abanderando y de esta lucha. Y creo que por ahora, con esos partidos, ya tenemos bastante, la verdad. Bueno, claro, también hemos visto, sobre todo en la época de 15M, ¿no? Como personas que venían de estos desahucios, pues saltaron directamente a la política institucional, como puede ser Ada Colau, y sin ir más lejos, en nuestra propia región, en Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, que es diputado andaluz de Córdoba, él no es que estuvo, es que está en estos desahucios y quizá, pues, digamos, sea una persona importante en la izquierda en la próxima legislatura. Ahí lo dejo. Otra cosa que quería preguntar, y lo hago porque soy un cabrón, y yo los que me contáis en el off, yo lo utilizo, y es qué va a pasar, qué puede pasar institucionalmente con la vivienda, qué se va a hacer, qué políticas se van a llevar a cabo, y esto lo planteo con los que me comentabas tú, Samu, que estás trabajando en una pieza relacionada a la pregunta que te voy a hacer, que por supuesto invito a todo el mundo a leerla, porque este fin de semana ya habrá salido, que es si habrá o no habrá un pacto de Estado, por ejemplo, entre los grandes partidos, que puedan llevar a tener un acuerdo sobre esto. Voy a tener cuidado a partir de ahora con lo que digo antes de... no, a ver, o sea, no va a haber un pacto de Estado por la vivienda. ¿Por qué? Porque hay dos modelos que son contrapuestos. O sea, no hay... Quiero decir, solo podría haber un pacto de Estado si el Partido Popular en algún momento sopesara... Perdón, o sea, también voy a hacer un apunte. Un pacto de Estado tampoco tiene que ser un pacto con toda, o sea, con todo el ímpetu de cada uno de los partidos, ¿no? Un pacto de Estado precisamente es, pues, llegar a un consenso de mínimos, una serie de líneas estratégicas. Por ejemplo, hemos visto con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues hemos visto, por ejemplo, que se entra poco en el tema de la prostitución, que se entra poco en algunos temas que son sensibles para algunos partidos, pues bueno, se dejan un poco medio fuera o se intenta llegar al consenso mínimo. Pero es que en cuanto a la vivienda no se puede llegar ni a un consenso mínimo. Ese es el problema. Porque en la génesis, ¿no? de lo que tendría que ser la solución a esto, pues unos apuestan por intervenir en el mercado y otros no. Otros apuestan por construir obra pública y obra privada y por luchar contra la ocupación como uno de los problemas que ellos ven como una alarma social y tal, ¿no? A pesar de que, pues eso, que el 0,057 de las casas de España, ¿no? Hemos visto el discurso de estos días de la youtuber esta, pues es verdad. Creo que se llama Rivers. Entonces, bueno, pues eso es cierto, ¿no? Entonces, como no hay ningún tipo de posibilidad de acercar posturas ahí, porque
incluso si se pudiera llegar a un mínimo de acuerdo de algún tipo de intervención, pues se podría tejer un pacto de Estado de mínimos, pero no se puede. Entonces, bueno, pues no es posible. Ya, pues eso, si alguien quiere leer la pieza que será publicada este sábado en público, pues verá los argumentos de unos y de otros, ¿no? Luego, evidentemente, las fuerzas más de izquierdas, las fuerzas más de izquierdas apuestan, evidentemente, pues por un cambio de modelo y que el modelo contemple no entender la vivienda como un mercado de ninguna de las maneras, ¿no? De todas formas, si se pudiera, pues eso, acercar al Partido Popular a algún tipo de cesión en términos de intervención, se podría llegar a pensar en algún momento en un pacto de Estado. Como hoy por hoy es imposible y no hay visos de que pueda ocurrir, pues bueno, creo que no es esa la vía del pacto de Estado. Por supuesto, leerse la pieza, que seguro que cuenta más cosas que aquí. Como doy por sentado que aquí somos todos muy rojos y que mis contertulios van a apostar entre construir e intervenir por intervenir, yo lo doy por hecho, ¿no? Si alguien quiere construir, que lo diga y le dé la palabra. Pero me imagino que aquí sois todos muy rojos y queréis intervenir todos en el mercado porque sois más rojos que Len. Hombre, pero hay que construir también. Claro, también. Hay que construir. La cosa es qué quieres construir y cómo quieres construir. Eso precisamente lo que iba a decir. Porque el único punto en común de los que analizaba Samu que hay entre los unos y los otros es la construcción de VPOs, concretamente, que supuestamente, según el discurso del PP, es la panacea, y que el PSOE no niega que hay que construir VPOs, y en Podemos ni en Sumar nadie se atreva a decir que no haya que construir viviendas públicas. Claramente hay matices que sé que vosotros vais a comentar muy bien, así que os doy la palabra. Es que niego la mayor. O sea, el Partido Popular no quiere construir VPO. Es que no quiere construir VPO. Y si quisiera construir, luego las vende. O sea, en la Comunidad de Madrid, ahora las pocas construcciones que se hacen, incluso dentro del Plan Vive, no son VPO. Son, en todo caso, VPPL, viviendas de precio limitado, que están unos 7, 10, 15 años y las venden a mercado. O sea, no es su modelo. Es que el problema de fondo es el que ha dicho el compañero. ¿Qué modelo y qué ideología tiene la gente sobre la vivienda? O sea, ahora mismo estamos librando una batalla ideológica por qué hay que hacer respecto a la cuestión de la vivienda. Si se entiende con todos los matices que es un derecho, unas políticas serán en un sentido. Pero si no se entiende que es un derecho, las políticas irán en otro. Y ese es el problema de fondo. Y no es una cosa solo de la derecha. Es que en el gobierno, Pedro Sánchez hace poco anunció una serie de medidas, algunas de ellas etéreas, algunas de ellas poco concretas, y otras que, en mi opinión, enfadan a la pata más izquierda y a un inquilino más politizado, como es decir, si cumples el índice de referencia de precios, es decir, si cumples la ley y pones un precio acorde a lo que el Estado marca, te vas a desgravar el IRPF. Actualmente tenemos un gobierno donde se intenta, y lo entiendo porque políticamente lo quiere hacer, acercarse a lo que se llama pequeño propietario, que tendríamos que decir exactamente qué es eso. Pequeño propietario es una persona que gana 30.000 pavos o 20 y pocos mil y tiene un pisito heredado, o una persona que gana 50, 60.000 y tiene 2 o 3. Es que aquí se mezcla todo mucho. Se mezcla todo mucho. Entonces, yo también creo que estamos muy lejos de cualquier tipo de pacto. En todo caso, es una lucha política y al PP se le puede intentar arrastrar. Pero vuelvo a decir, ¿construir el qué? ¿Vamos a construir, liberalizar el suelo como pasó en la burbuja, como pide Vox? Vox pide eso. Liberalizar el suelo a muerte y quitar burocracia. Porque es cierto que los ayuntamientos, a veces los procesos son un poco tediosos. Eso es verdad. Pero igualmente, si tu solución va a ser replicar la burbuja, no vamos a ningún sitio. E igualmente, si quieres construir vivienda pública, ¿cuál? Que vivienda pública suena muy bien. Pero si vas a construir vivienda pública para que te dure 7 años y luego la vendes a mercado y suben los precios, no arreglamos nada. Por eso, entre otras cosas, tendría que ser mínimo VPO, que está a 30 años, o incluso hablar de carácter permanente de la vivienda protegida, que no es ninguna utopía. Lo hacen otros países de Europa y en nuestro país también. En el País Vasco tiene un decreto, y con esto acabo, de hace prácticamente 2 décadas, donde toda vivienda protegida nueva tiene un carácter permanente. Que se puede hacer, pero no hay voluntad política para ello, incluso dentro del propio gobierno. Entonces, es complicado.
Carlos y yo estamos en una asignatura que es periodismo político, con las que la semana pasada estuvimos en el pleno del ayuntamiento. Y entrevistando a Francisco Pomares, que es el concejal aquí de Málaga, que no, o sea, de vivienda, que no salió porque es una entrevista para la asignatura, me reconoció que está en contra de eso que estabais comentando, que aquí en Andalucía también ocurre, que es que se hacen VPOs y en 7 años se liberaliza y se va al suelo público. O al suelo privado, perdón. Como no he conseguido que venga la Diana, por lo menos lo digo, que salga un poco esa parte. Samu, tú te tienes que ir en muy poco y te voy a dar la palabra por si quieres decir algo más y ya con eso te puedes ir si quieres. Si quieres, crees que hay algo que puedas comentar. No, bueno, un poco estoy de acuerdo. Creo que al final hay un conflicto, ¿no? O sea, la Constitución reconoce el derecho a la vivienda. Entonces, cuando la Carta Magna nuestra, que para algunos es muy sagrada, para algunas cosas, pues para otras los menos, al final si a nadie se le ocurriría, aunque pasa, ¿no? Pero tú si tienes una enfermedad, puedes ir al médico, ¿no? Luego, evidentemente, hay una privatización de la sanidad también que quedaría para otro programa, pero tú tienes el derecho cubierto. Para vivir en una casa, no. Entonces, claro, pues creo que eso es el kit de la cuestión, ¿no? Entender la vivienda, como ha dicho el compañero, entender la vivienda como un derecho o como un bien de mercado. Mientras el Partido Popular, y creo que también el Partido Socialista en gran medida, entiende la vivienda como un bien de mercado, estaremos continuamente en estos debates y dentro de 5 años seguramente podrás volver a hacer un programa, nos invitas y seguramente estemos en un debate parecido, porque es un debate efectivamente político de fondo. O sea, es un debate político de fondo, pero a diferencia de otros debates políticos de fondo, a final de mes tenemos que enfrentarnos a él de forma práctica, ¿no? Y de forma empírica vemos cómo pues, el problema está ahí. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Pues Samu, gracias por venir a la Diana esta semana. Vosotros. Nada. Que vaya bien. Chao, cuidaos. Bueno, pues Carlos, te va a dar a ti la palabra, tío. ¿Qué opinas de todo esto que estábamos hablando? Sí, no, al final es la contraposición de los dos modelos, ¿no? O sea, quién, o sea, quién es la víctima de este problema para el PP Vox, ¿no? Para ese bloque, ¿no? Pues los propietarios, ¿no? Que no quieren poner la vivienda en alquiler porque se la pueden ocupar, la inseguridad y tal. Y claro, entonces son posturas muy alejadas realmente. Yo creo que al final construir vivienda pública es algo necesario, pero claro, cómo se construye, quién la construye y para cuántos años es lo importante, ¿no? No puede ser para 7, 10 años y luego como pasó en Madrid con una botella y luego los fondos buitres se quedan con eso. Es que eso, claro, eso no sirve de absolutamente nada. Eso es negocio redondo para las grandes empresas. Entonces, sí es necesario porque, claro, en un país como España, en el que hay en torno a un 2,5% de vivienda pública, cuando en Europa está en torno a casi al 10%, es inevitable pensar que es necesaria la construcción. Pero claro, también yo apostaría por promotoras o por constructoras públicas, o que existieran, no sé si existen grandes o directamente no existen. Y claro, eso, el servicio público que se hiciera desde que se hace desde que se pone la primera piedra hasta que se vende, ¿no? Y además que el hecho de que haya VPOs, perdona que te corte, no lo soluciona todo. Si en el ranking de las ciudades con más viviendas públicas está Madrid, Barcelona y Málaga, la tercera, y las tres tienen una mala situación con la vivienda, aunque Barcelona se medio salve. O sea, sin el parque público de vivienda tampoco lo soluciona todo, aunque por supuesto es la clave, ¿no? Sí, totalmente. Y además tenía unos datos guardados, pues no sé si iba a preguntar sobre Málaga, imaginaba que sí. Y hace poco, sí, bueno, decir que ha subido casi un 13% la vivienda en este trimestre con respecto al año pasado, y en algunos barrios es bastante más preocupante, como en tu barrio, no sé. No sé, ¿Cuál es? Dilo. No lo voy a decir, si quieres. Lo que no tu quiero barrio ha subido bastante también, digamos, casi. En mi barrio, bueno, lo que no sé es cuál tienes como mi barrio, si La Palmilla o la Virreina, no sé cuál tienes, pero... Ciudad Jardín. Es que no es mi barrio, técnicamente no es mi barrio, pero bueno, sí. Lo que decía no, es que sube mi barrio, vaya por Dios, es lo que quería decir. Bueno, para ti, si tú eres propietario, para ti te irá bien. Claro, eso sí es verdad. Bueno, se nos ha salido René para que lo habéis visto, pero ahora entra, ¿vale? Ay, que ha habido un problemita. Perdón, es que me han llamado y se me ha caído. No pasa nada. Carlos, sigue. No, sí, pero por ejemplo también La Palma Palmilla ha sido donde más ha subido en este trimestre con casi 25%, que es una brutalidad, la verdad.
y en Ciudad Jardín un 18 y en Tatino un 17. O sea que, claro, si es verdad, como tú decías, no es solo no es la única solución, pero claro, es que el parque de vivienda público en España es ridículo. Entonces, aparte de la intervención, incluso, ¿por qué no soñar expropiación de ciertas viviendas vacías y tal? Tiene que convivir, tiene que, tiene que también construirse, además de esa expropiación, que sería muy, muy, muy loca, ¿sabes lo que te digo? Lo primero es construir y luego otras medidas que sean más difíciles. Nicolás Maduro entró al programa, ¿eh? Claro, claro. Pero esto no sé si era Maduro o Chávez el que va diciendo, expropiese. Está un Era poco Chávez. ahí, Carlos. Era Chávez, era Chávez. Bueno, precisamente iba a mencionar ahora Málaga porque el lema en Málaga, por ejemplo, de las manifestaciones de Málaga para vivir, no sé si fuera en otras ciudades pues es el mismo, es paremos la ciudad. Yo tengo una pregunta un poco abstracta, quizá, que es hasta qué punto se debe parar la ciudad. Es decir, igual que podemos llegar en un extremo, ¿no? Hemos acordado en la tertulia que debe ser en un extremo, dejar de pagar los alquileres. Puede haber un momento en el que literalmente paremos la ciudad, que nos plantemos en la calle y no dejemos que pasen los coches de los turistas y los taxis de los turistas en el centro, que se bloqueemos el comercio de alguna manera. Es posible que si los ciudadanos realmente nos coordinamos, podamos llegar a decir, oye, que te paramos la ciudad. Eso es algo realista, René, tú que eres politólogo y sabes de las cosas. Bueno, tampoco se trata de ser politólogo, no. Se trata de ver qué es, como decía el calvo ruso, ¿no? Decía lo del análisis de la situación concreta. Hay posibilidades en determinados espacios. O sea, caldos de cultivo puede haber, pero hay una organización y varias organizaciones capaces de llevar a cabo esa parálisis, o pueden ser parálisis más aisladas de algunos lugares. Creo que el ejemplo del sindicato inquilinos con la huelga de alquileres es bueno, porque logran algunos puntos, focos muy politizados, con un trabajo de base bien hecho, con un conflicto llevado a sus últimas consecuencias, llegar a esas medidas. Pero creo que hay que llegar a esos puntos. O sea, no creo que brote de forma espontánea. Yo no confío en el espontaneismo político, esto que se dice de, no, de repente la gente está harta y estalla. No, pasa algo, hay una serie de personas y de organizaciones que mueven unas palancas, tocan determinados afectos, construyen un determinado tejido y pasan cosas. O sea, yo el caso de Málaga no lo conozco de oídas, que sé que es de las ciudades con mayores problemas referente a la cuestión del alquiler, de los precios y los pisos turísticos. Eso sí tengo conocimiento. Por hablar de lo que veo en Madrid, ya hay lugares con muchísimas problemáticas, pero como vuelvo a decir, en Madrid, que es un lugar donde hay mucha gente de izquierdas, mucha gente muy politizada, muchas organizaciones políticas, incluso las más ambiciosas, logran pequeñas, aunque importantes, pero pequeñas victorias en determinados lugares. Porque es la situación que se hay. Creo que pensar en un marco fuera de eso creo que es erróneo. O a lo mejor estoy equivocado y me falta más anarquismo en mis venas para creer en ello. Pero Puede no, ser, puede no ser. puede ser, pero no es algo que vea realizable en el corto medio. Determinadas intentos de paralizar por completo las cosas. Y ojalá, pero no termino de verlo. Sí, yo voy al hilo de lo que dice René. Veo más situaciones concretas en lugares concretos a realmente una revolución en toda la ciudad. Creo que incluso va más de comunidad de vecinos que de barrio, incluso, ¿no? De actuar, ¿qué te digo yo? Pues en esta comunidad de vecinos hay tantos pisos turísticos y los vecinos se organizan para paralizar nuevos alquileres porque no se puede vivir o hay problemas de convivencia o cualquier cosa, ¿no? Veo más un trabajo de de unión desde abajo hacia arriba, claro, lógicamente, ¿no? Y creo que a lo mejor esos casos sí podrían contagiar o podrían remover al resto de la población, pero es demasiado utópico hasta para nosotros, ¿no? Pensar que Málaga, una ciudad como Málaga, se puede, con la vida que tiene y con el movimiento que hay, se puede paralizar de un día para otro, la verdad. No sé yo, sinceramente, si mis convecinos son muy militantes del SAT o de la CNT. Yo creo que no, creo que no. Así que las movilizaciones anarquistas, por desgracia, igual hay que pararlas, ¿no? Que por todo esto lo podemos charlar con Oscar Reina, que viene la semana que viene al programa, abierto a la ciudadanía. Carlos, tú que estarás por Málaga, pues si te quieres venir, día 10 a las 5 en la Vinaga Verde Blanca.
Yo siempre tengo que volarlo. No sé si nos queda algo por tocar. No sé si mis contertulios crees que se puede tocar algo concreto por abrir. Esto es muy democrático, muy de primarias. Podemos hacer una votación a urna como si esto fuera un círculo de Podemos para decidir qué que queremos hablar. ¿Crees que hay Quedan algo pocos, ya. hay algo Ya. Pocos temas o pocos círculos de Podemos, René? Mejor que no respondas. Las dos. No sé si hay algo que queráis contar o nos vamos directamente con la conexión del PSOE. No sé. Que hay que desmontar el mito del pequeño propietario y que abajo el rentismo. Eso es lo que puedo Y que decir. abajo el rentismo. Bueno, Sí, yo quería decir que ya que estamos a sábado, ¿no? por supuesto, ya es sábado, tío. Que gracias a la gente que se ha manifestado, ¿no? Que es importante. Sobre todo a la gente de nuestra edad que nos hace falta despertar. A ver si os vuelvo a sacar el diario.es, tío. Que sacaron en la última vez. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, nos vais a librar temitas. ¿Qué temas nos proponéis? Porque tocamos en la diana, ya sabéis, la pregunta trampa, que siempre os pillo y lo he hecho ya 3 veces. Pues a ver, como estamos hablando de vivienda, No, pues ya no sé. vale. Es No, que la vivienda está muy tocado, tío. No me puedes tirar por vivienda. Ya vale, ya lo has hecho. no sé, pero una reflexión como de si realmente España tiene una ideología de propietario. De verdad te lo digo. Recuerdo una entrevista que hizo Zapatero que dijo una cosa que es que hay algo de verdad en esto, que respecto al tema de los alquileres y tal, sobre todo algunos partidos políticos que están con la idea de el modelo de Viena, de 50% de parque público de vivienda, bueno, ese tipo de políticas. Ya, está todo esto muy bien, pero la mentalidad hoy del español en general, ¿cuál es respecto a esto? Porque la mentalidad del propietario la veo mucho, ¿eh? Igual se podría como la ideología de fondo de si España está preparada para cambiar ese tipo de mentalidad. Ese Es solo algo un que a tema mí que podríamos haber tocado. Ese lo podríamos haber tocado. por eso un tema nuevo. Venga, vale. Te voy a volver a preguntar por otro, así que dar una vuelta mientras que le pregunta a Carlos. Carlos, Vale. algo. A ver, yo no sé si ha hablado del rearme imagino que sí, ¿no? Te lo voy a validar, pero sí lo hemos hablado. No, Sí, te quería sí, decir, conmigo. plantear la posibilidad de ya no tan sí o tan no, porque bueno, eso ya nos pilla muy lejos, ¿no? No estábamos ni pensados casi cuando eso surgió, pero la posibilidad de plantear una alianza militar europea. Yo solo lo propuse y creo que los tertulianos me lo tiraron para atrás de que no era realista. Pero yo estoy muy a Pero favor bueno, del ejército es europeo. un debate, Sí. Un debate que tenemos que tener. René, ¿le has dado vuelta a la cabecita o qué? No sé, lo de siempre, la desunión de la izquierda. No, Sumar está muerto, como dijo Pablo Iglesias el otro día. Anda, mira, esa es buena. Dijo Sumar está muerto y Podemos tiene que ir solo. O sea, Sí. A Podemos le va muy bien solo, dijo. eso Pero hombre, dijo, sí. René, eso sabes que lo hemos tocado desde el primer día, hombre. Que es mi tema favorito. Bueno, traes a Raúl Solís otra vez y hablamos. De Sí, cuando pues, Irene Montero se presente a unas primarias y bueno, lo que va a pasar. Ya. cuando hagamos ese programa con Raúl, yo no puedo hacer editorial, que la última vez me tiraron por todos lados por el editorial que hice. Creía que les metía a todos, pero oye, me Ya, gustó. pero porque quien va a verlo son los de un lado, entonces, bueno. Claro. Bueno, René, Carlos, Samu, que no está físicamente aquí, pero gracias a los tres por haber venido a la tertulia. Nosotros nos seguimos viendo porque el programa no ha terminado. Vamos a charlar ahora con Mariano Ruiz Araujo, que es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, que nos habla un poco, ¿no?, del modelo socialista de la vivienda, bueno, socialista, del PSOE, de la vivienda, y hemos estado hablando con él de todo eso y ya con él nos vamos. Y se conecta ahora a las ondas de la Diana Mariano Ruiz Araujo, que es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. Bienvenido a la Diana. Bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que te quería preguntar es cómo valoras las políticas populares del Partido Popular, lógicamente, las políticas que hacen en materia de vivienda, tanto en la ciudad como Bueno, fuera. yo diría que insuficiente, tremendamente insuficiente. En la ciudad, en concreto, yo me atrevería a decir que Paco de la Torre lo que está haciendo son poner en marcha medidas estéticas. No está trabajando en serio para solucionar el problema de fondo que hay en la ciudad de Málaga. Yo creo que él decidió pasar palabra de sus responsabilidades y
y permitir que la selva siguiera avanzando. De hecho, nosotros eh, no queremos acusar a ningún tipo de promotor ni a ningún tipo de promoción inmobiliaria, más que nada porque no son los responsables de lo que está ocurriendo. Quien está siendo responsable es el alcalde que ha permitido todo esto. Y es verdad que viniera una promoción inmobiliaria de alto standing no tendría por qué ser malo de por sí. Sin embargo, está siendo así porque no se está garantizando el acceso de la inmensa mayoría de los malagueños a una vivienda y solo, o casi en exclusiva, se están permitiendo que sean estos los de alto nivel adquisitivo, grandes promociones de lujo, las que están desarrollándose en Málaga. Y eso es un verdadero drama porque al final lo que está ocurriendo es que los malagueños, lamentablemente, estamos siendo expulsados de nuestra ciudad. Ujú. Ahora te preguntaré por eso, pero en esas políticas de dejar que la selva aflore, hay quien, y algunos en tu compañeros en el pleno del ayuntamiento, de otro partido, lógicamente, acusan al Partido Socialista de ser también cómplice en eso y de haberlo sido en el pasado, que quizás es la clave, ¿no? Un PSOE, me reconocerás que en momentos un pelín más llevado hacia las políticas liberales y un pelín más llevado hacia el conservadorismo. Ahí tenemos a Felipe González como referente de ese PSOE un pelín menos de izquierda, si me permites, pues le echa la culpa que el PSOE, al PSOE de, incluso de Zapatero, ¿no? De haber permitido que la vivienda se convierta en un negocio y que esa selva pues empezase a florecer. ¿Qué dices al respecto de este tipo de discurso? Pues mira, yo asumo cualquier tipo de crítica porque creo que todas las administraciones, más en un momento como este, deben volcarse. Pero no podemos olvidar que aquí hay responsables y irresponsables, porque las políticas en concreto de vivienda están transferidas, tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos. No olvidemos a los ayuntamientos también. De hecho, este ayuntamiento, nuestra corporación municipal, tiene dos entes destinados a vivienda, tanto el Instituto Municipal de la Vivienda como la Sociedad Municipal de la Vivienda. Y deberían haberse encargado de promocionar este tipo de alojamientos para que sean accesibles. Realmente no lo ha hecho. Si podemos decir que el Instituto Municipal de la Vivienda recientemente ha financiado un taller de hostelería, unas cocinas por 600.000 euros en la ciudad de Málaga a una entidad religiosa, pues sería curioso, ¿verdad? Pero eso está pasando. Se están arreglando campos de fútbol con la financiación del Instituto Municipal de la Vivienda. En este último año se han reducido 7 millones de la Sociedad Municipal de Vivienda en inversión. Y además, tanto el Instituto Municipal como la sociedad no ejecuta sus presupuestos en inversiones reales por debajo de un 40%. Eso se viene arrastrando durante todo este tiempo. ¿Qué competencias tiene el Estado? Pues principalmente la de transferir dinero a las comunidades y a los ayuntamientos para que puedan acometer este tipo de actuaciones. Y de hecho se ha hecho. En el periodo de Mariano Rajoy, en todo su periodo, ha sido transferido a la Junta de Andalucía prácticamente algo más de 200 millones de euros. Sin embargo, lo que llevamos de mandato de Sánchez son más de 736. Creo que la comparativa es llamativa. ¿Se puede hacer más? Siempre, siempre se puede hacer más. Pero también tenemos que tener en cuenta y no olvidemos que se han puesto las bases para hacerlo. Hay una ley de vivienda y este ayuntamiento, sin muchos argumentos aparentes, se ha declarado en rebeldía. Y aquí hay que topar los precios del alquiler. Hay muchos, digámoslo así, compañeros, pero de enfrente de la bancada, que no sé qué tipo de fuente utilizan, pero que abominan de esta ley de vivienda. Y sin embargo, los datos del ministerio dicen que los precios de la vivienda en Barcelona han bajado un 6%, en toda Cataluña algo más de un 3%, y que los contratos, sin embargo, se han visto incrementados. 3.000 en Barcelona y alrededor de 17.000 en toda Cataluña. Son fuentes oficiales. Yo ya no sé si los compañeros del Partido Popular se dedican a ver medios como El Debate o seguir a Vito Quiles, no lo sé, pero la realidad es que las fuentes oficiales dicen que funcionan. Y de hecho, los compañeros en el País Vasco están poniéndolo en marcha también. Entonces yo creo que en lugar de ser sectarios y aplicar solo la medida de un color u otro, si se ve que está funcionando, deberían ponerse en marcha, por no entrar en el drama de los pisos turísticos, que si quieres también lo podemos abordar, porque también tiene su miga. Por supuesto, pero te voy a preguntar un pelín más adelante, porque has hablado de la ley de vivienda estatal a la que desde espacios de la izquierda generalmente se acusa de haber pasado el balón,
de tener el balón de la gestión de la vivienda, no lo tenía, ¿no? Pero digamos, el balón de querer hacer algo y pasárselo a los ayuntamientos y dejar que no hagan nada. Y hay quien dice que quizás se podría haber hecho algo para que fuese el gobierno directamente quien involucrase más en el asunto. ¿Qué crees sobre eso? ¿Crees que el gobierno de Sánchez podría hacer algo más? Seguro, quiero decir, todas las administraciones pueden hacer más, estoy absolutamente convencido. Pero claro, primero tenemos que tener en cuenta que somos un Estado de la autonomía y que esas competencias, como digo, están transferidas. Y que habrá situaciones y situaciones. Yo entiendo que cualquier individuo de forma privada, pues si no hay problemas en el mercado, pues podrán establecer los precios que quieran. Y que, no sé, hablo de cualquier, no sé, algún municipio rural o alguna cosa así, ¿no? Que ese tipo de negocios, entendedme, porque yo opino que la vivienda no debe ser un negocio, pero alojamientos rurales, bueno, en definitiva, mil variantes, pues pueden ser un reclamo, incluso un acicate para la economía del pequeño municipio que sea, ¿no? Pero hay otras casuísticas, como esta en Málaga, que se hacen perentorias y yo creo que la ciudadanía también es lo suficientemente inteligente como para decidir y ver quién tiene las herramientas y no las quiere ejecutar y aquellos que sí las están poniendo en marcha porque creen que es un bien para sus conciudadanos. Pues nos tocará. Nos tocará. Hay muchas fórmulas, se ha optado por esta. Creo que se está teniendo pues cierto grado de éxito y tendremos que valorar. La ciudadanía tendrá que valorar si esa gestión se está haciendo bien, teniendo ciertas herramientas o que por mera estrategia tacticista y partidista, pues no se están utilizando, ¿no? Voy a ser un poco cabrón. ¿Qué pensaste cuando el entonces ministro de Fomento y secretario de organización de tu partido, José Luis Ábalos, dijo aquello de que la vivienda es un negocio? O sea, era un derecho, pero también era un bien de mercado. ¿Qué sentiste cuando escuchaste aquello? Yo no soy el más joven del mundo, pero me considero todavía relativamente joven. A mí Mm. esas declaraciones me duelen, obviamente. Eh, Todos sabemos lo que supone conseguir una vivienda o poder disfrutar de un techo de forma digna. Que esto pues se trate así es doloroso. Es doloroso y creo que no hay necesidad de utilizarlo así. Yo entiendo que sí, que está medianamente extendido, que se pueda hacer negocios con esto. Incluso no voy a culpar a cualquier propietario que tiene una, dos, no sé, se ha dejado sus ahorros en tener una segunda vivienda. No voy a abominar de estas personas. Obviamente, la cultura española ha sido muy de eso también, ¿eh? Si tengo unos ahorritos, pues los invierto en otra vivienda. Nos lo han enseñado. No vamos a culpar Ujú. ahora a los ciudadanos individuales, ¿no? Pero, hombre, que se haga también apología y que se lleve adelante, no me parece lo más aceptable, la verdad, mucho menos en los momentos en los que estamos. Ujú. Bueno, es verdad, lo mencionabas que no se culpa a las personas que tienen una segunda vivienda, incluso una cuarta, si de verdad la has sacado con tus ahorros, pero se está soliendo poner el límite en las 10. Y este límite no lo he puesto yo, que me mirabas con una carilla rara, lo ha puesto el presidente del gobierno. La de las 10. A partir de ahí Se te se considera grave. entrecorta, Sí, Samuel, a ver si puedo 5. conseguirlo. Mencionaba, ¿no? que el límite de las 10, que le ha puesto el presidente del gobierno, a partir de ahí, abajo de ahí, pues se entiende, ¿no? Que es una persona que con sus ahorros ha podido comprar, pero más allá de ahí se entiende que son fondos buitres. Sobre los fondos buitres y todo este tipo de empresas que opacan todo el sector de la vivienda junto con los pisos turísticos, que ahora te lo preguntaré, ¿qué opinas? ¿Qué crees que se puede hacer y quién debería hacer algo contra los fondos de inversión? Pues mira, no quiero citar de nuevo o citar en demasía a nuestros compañeros catalanes, pero de Barcelona los fondos buitres están saliendo. Ujú. Y lo que me preocupa es que en Málaga encuentren un refugio. Eh, las herramientas, como te digo, creo que están y que se pueden poner incluso más para ser más contundente, para que no vengan a hacer negocio con eso, pero me ¿Cuáles son? temo, ¿Cuáles son esas pues hay herramientas? muchas. Por ejemplo, los topes a los precios me parece una medida interesante. La aplicación de la propia ley de vivienda está suponiendo esto en Cataluña. Aquí en Málaga también se podrían hacer con incrementos por tener viviendas vacías o incrementos en los recibos de impuestos municipales como IBI, si tienes un número
X de viviendas en propiedad y te dedicas a la especulación en corto con este tipo de bienes, bueno, es que creo que hay medidas muchas y posibilidades, pues cantidad. Otra cosa es que creo que en esta ciudad en concreto no hay voluntad ninguna. Ujú. ¿Y podría ser una solución que el gobierno, esto se entiende que tiene que ser el gobierno de España, expropiase las viviendas que los bancos, como ya hizo con el conocido como Banco Malo, ¿no? Las viviendas que los bancos tienen vacías, que se las han quitado a familias, expropiarlas y volverlas a poner en el mercado o ponerlo mejor en el parque público de vivienda? Pues si se llega hasta el punto final, yo no me duele en prenda. A mí no me duele en prenda tampoco las medidas más duras, ¿no? Pero creo que antes hay que garantizar que no pase, por ejemplo, las cosas que han ocurrido en Madrid, ¿no? Que esas, como tú bien dices, viviendas de protección oficial al final acaben en manos de fondos buitres. Ujú. Creo que sí el gobierno está trabajando en ello y que está intentando que la calificación de vivienda protegida sea a perpetuidad, que no se pueda quitar nunca esa valoración. Creo que hay posibilidades y hay mecanismos que tienen que ponerse en marcha y que están sobre la mesa que pueden solventar esta situación. No descartaría ningún tipo de medida, ¿eh? Porque yo considero que estamos en una emergencia. Y, y, hombre, no llego al gobierno. Yo es verdad que me quedo en las competencias municipales, por eso intento hablarte más en específico sobre lo que puede hacer el ayuntamiento, porque obviamente soy concejal de Málaga, pero creo que también el ayuntamiento tiene muchas competencias para hacer muchas cosas, ¿no? Y sin embargo está pasando palabra. Ujú. Vale. Una pregunta así un poco también a lo cap perdón, que me he silenciado yo, tocando No te los preocupes. folios. La pregunta va, te decía un poco más a lo capullo. Hablábamos antes de que el gobierno quizás podría hacer algo más en la materia, y es que la que hace, te voy a decir 10 días, pero ya hace más de un año, era la portavoza del gobierno, que es ahora la ministra de Vivienda, ha pasado de ser portavoza y de hablar todas las semanas a la salida del Consejo de Ministros a que casi no la vemos, la señora Isabel Rodríguez. ¿Puede tener eso que ver con cierta lectura que se ve de que el gobierno en esta legislatura parece no intentar hacer nada en materia de vivienda? Yo considero que no, pero es que se están centrando la diana en excesivo en el gobierno de España y los responsables principales no son el gobierno central. Las transferencias, las competencias en vivienda herida. Y yo recuerdo cuando los compañeros de bancada culpaban a Susana Díaz, perdón, de que no cumplía con su obligación y ya no hay ese tipo de reclamaciones. Las competencias están transferidas y son duales en este caso, tanto Junta como Ayuntamiento. Y ahí son verdaderamente donde se deberían fajar y no están en ello. El alcalde anunció un decálogo de medidas en el debate del Estado de la Ciudad que son fake, son totalmente fake, no van a solucionar nada. Decía un plan de choque, ni es un plan ni es de choque, porque la medida más tonta va a tardar 10 años. Ujú, Entonces, no parece que esté realmente volcado en sacar adelante esta situación, o incluso el reciente decreto de vivienda de la Junta de Andalucía, pues trae más incertidumbres que certeza. mm, Creemos que va a tener una respuesta bastante comedida ante la situación, pues como digo, de emergencia que estamos atravesando. ujú. Algunos de los asuntos, de hecho, lo acaban de mencionar, ¿no? El decreto que aprobó la Junta, el cual en el último pleno de Málaga se ha adherido la ciudad al decreto, básicamente, se esgrime las políticas populares de vivienda, que son construir más. De Francisco Pomares, que no sé si finalmente vendrá a este programa, pero bueno, pude charlar con él a la salida del pleno. Ellos siempre insisten en construir más vivienda, más vivienda, más vivienda y más vivienda de protección oficial. De hecho, según el plan, que creo que es el mismo que tú decías, ¿no? Que de 2023, ese plan Hombre, de choque, ese mm, plan de choque creo que era que incluía la construcción de 8.000 y pico viviendas, de las cuales dice Pomares que se han cumplido ya el 70%, se han construido ya el 70%. ¿Qué dices al respecto de todo esto? ¿La construcción es la clave? ¿El ayuntamiento lo está haciendo bien? Son dos cosas distintas. Una es el plan de vivienda de 23-27 que anunció el equipo de gobierno y que Sí. supuestamente se está poniendo en marcha. De hecho, nosotros cuando conocíamos su anuncio ya lo criticábamos porque no tenía ningún tipo de sentido. De hecho, fíjate,
la solución del ayuntamiento con este plan y solo financiaba el 8% del mismo. El resto, esa financiación la buscaba o de fondos privados o de directamente de otras administraciones. Bueno, ellos dicen que lo han cubierto ya el 70%, y digo yo, si lo han cubierto al 70%, ese magnífico plan que iba a acabar con el drama de acceso a la vivienda, y los precios de un año a día de hoy se han visto incrementar en un 25% los precios de la vivienda. Y a día de hoy contamos con 34.400 personas que están demandando vivienda de protección oficial, lo que supone prácticamente un 8% de la población total por encima de los 18 años. El plan muy bueno, muy bueno, muy bueno no era. Pero aparte, ese era el plan que se originaba a raíz del 23, si no recuerdo mal. Aparte, en el último debate del estado de la ciudad, el alcalde, con todas estas polémicas, porque para bien o para mal, el alcalde es bastante habilidoso en capear los temporales mediáticos, digámoslo así, anunció otro maravilloso plan estrella, pero en este caso era un decálogo de medidas más relacionadas con el urbanismo que con la propia vivienda, entre las que citabas, pues, Lagar de Oliveros, Soliva Oeste, la redacción de un nuevo PGOU, la oficina aceleradora de proyectos, o incluso el denominado por nosotros o por mí, si me apuras, el pelotazo en el bulto, como soluciones a la vivienda en Málaga. Ujú. Mira, dos de las medidas, por ejemplo, que era Lagar de Oliveros y Soliva Oeste, al final lo que se ha hecho es una permuta de terrenos con dos empresas privadas, dos promotoras privadas. ¿Y qué es lo que busca? No busca construir más vivienda de protección oficial, lo que busca es el pelotazo para estas dos empresas. Porque en Soliva Oeste, que eran los terrenos que tenían esta empresa, tenían obligación de construir el 100% de las viviendas que iban allí de VPO. Y además asumir unas cargas, especialmente, bueno, unos costes de desarrollo de las parcelas de más de 18 millones de euros, especialmente porque tienen que hacer un vial. ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento? Dice, bueno, pues no te preocupes, yo me quedo con esa parcela y te doy otra mejor en Puerto de la Torre, en Lagar de Olivero. Aquí solo tienes que hacer el 45% de VPO y no tienes las cargas. Ya nos encargamos nosotros de todos los malagueños en pagar lo que estas dos empresas no tienen ganas de asumir. Por ejemplo, pues esta decisión la incorpora ese decálogo maravilloso para solventar el problema de la vivienda. O Ujú. incluso eso, la propuesta de agente urbanizador en el bulto. El bulto, pues una zona llamada a ser una gran protagonista del desarrollo futuro de la ciudad de Málaga, pues se va a utilizar una figura nueva que es que el agente urbanizador, que se deja en manos de un privado, pues todo el desarrollo urbanístico, el planeamiento, la ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Que quien solicita que esta figura se utilice es Sierra Blanca, los que han construido una de las Málaga Towers que han llegado a vender áticos por 11 millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que propone hacer en el bulto? Pues otra torre de 23 plantas. Ujú. Yo, permitidme que dude, pero para mí esto no son soluciones. Ni siquiera la redacción de un nuevo PGOU, porque esto no va a ser en el corto plazo, van a tardar por lo menos 10 años en redactar un nuevo PGOU. Entonces, para mí supone que se están dando muy poca prisa en meterle mano al Ujú. asunto de la vivienda, cuando la administración municipal es la que puede ser la más ágil. Y sin embargo, pues está dando la espalda a este problema. Ujú. Hace relativamente poco leíamos en la prensa, y de hecho creo que de esas mismas declaraciones hasta yo hice una noticia, que De la Torre cargaba contra los pisos turísticos y que prácticamente los prohibía en la ciudad. Em, ¿Cómo ves aquel anuncio? ¿Crees que se ha quedado en un anuncio más que en una prohibición real? Con ese anuncio daban a conocer una medida que era la zonificación turística. Eso era que a través de esa medida el Ayuntamiento de Málaga limitaba y prohibía construir más de un 8% en cada uno de los barrios de vivienda turística. Que lo que pasa es que había barrios como la Plaza de la Merced que tienen ya el 50% de vivienda turística. Entonces ahí no servía para nada, en esos casos no servía para nada. Sin embargo, en otros barrios que estaban por debajo del 8%, pues se podía seguir construyendo vivienda turística o solicitando vivienda turística. ¿Qué suponía eso? ¿O qué está suponiendo eso? Pues que si teníamos 12.000 viviendas turísticas en ese momento, pues con cálculos que hicimos, se iba a permitir 12.000 viviendas turísticas más.
porque hay barrios que no llegaban al 8% y por lo tanto se iba a crear esa competencia y se iba a generar la vivienda turística allí. ¿Esa guerra a los pisos turísticos ha sido tal? Pues no, porque de ese tiempo a esta parte se han generado 1.129 viviendas turísticas más. Cuando los propios estudios del ayuntamiento, ya no nosotros, los propios estudios del ayuntamiento decían que era gran responsable del encarecimiento de la vivienda en la ciudad de Málaga. Ujú. ¿Le ha declarado la guerra a los pisos turísticos? Mi opinión es que no. Y si lo ha hecho, le está saliendo regular. Si lo ha hecho, lo ha perdido, ¿no? Sí, total, total. Por casi terminar, vamos a salirnos un poco del tema de la vivienda. Es normal, cuando traes a un político a veces le preguntas por otras cosas. En este caso, por las cuestiones de Miedo me partido. da, miedo me da, miedo me da. En este caso es por cuestiones de partido. Esto ya tienes que estar acostumbrado. Hace un mes, si no recuerdo mal, María Jesús Montero adquirió formalmente la Secretaría General del PSOE andaluz y hace una semana, creo que incluso hasta menos, José L. Aguilar, el parlamentario andaluz, que estuvo en este programa hace bastante, adquirió la del PSOE malagueño. ¿Cómo crees que va a afectar eso los resultados del PSOE, tanto en la región como en Málaga? ¿Podrá recuperar la Junta de Andalucía, el PSOE, con María Jesús Montero? Yo estoy convencido de que María Jesús y José L. en Málaga han despertado nuevas ilusiones. Yo creo que sí que está animando y lo noto. Yo soy secretario general de una agrupación local del Partido Socialista, en concreto de la del Palo, y la militancia, los compañeros y compañeras están animados, han notado ese pulso de cambio y de ilusión. Mucho trabajo por delante, eso es evidente. Y hay mucho que hacer y muchos mensajes que lanzar y muchas propuestas que poner sobre la mesa y hay que seguir demostrando que somos una alternativa creíble y efectiva ante las políticas de derecha que no están teniendo utilidad para la mayoría de los malagueños y de los andaluces. Yo creo que sí. Yo creo que va a tener utilidad para poder recuperar las instituciones, ojo, siempre concibiéndolas estas instituciones no como un objetivo en sí mismo, sino como un medio, ¿no? Porque al final lo que queremos es transformar la sociedad para que todos podamos vivir un poquito mejor. Yo creo que sí, yo creo que van a ser efectivos. Incluido en Málaga, donde hay casi un imperio del Partido Popular. Absolutamente convencido, absolutamente convencido. Sabemos que no tenemos el territorio más sencillo de atajar ni de abordar, sobre especialmente los municipios de la costa y tal, pero creo que sí. Creo que ha llegado un momento en el que, además, ya no solo por lo que podamos hacer, que va a ser mucho, sino también por lo que estamos teniendo enfrente. El próximo sábado, estoy convencido que tú también, Samuel, podrás sumarte, pero tenemos una gran Este manifestación. sábado, porque esto ya ha Correcto, este salido, sábado. Ah, es vale, hoy, vale. hoy es sábado. Hoy hemos estado en una manifestación multitudinaria. Que sí, que el tema de la vivienda, el asunto de la vivienda, tiene muchísimas variables muy complejas, pero muchas de ellas, una gran mayoría de ellas, al final se concentran en el Ayuntamiento de Málaga y la figura de Paco de la Torre. Yo respeto a Paco de la Torre, discrepo en casi todo, sobre todo en esta etapa final, porque creo que no está estando a la altura de las circunstancias. Y lo que tenemos que ver y lo que tenemos que poner sobre la mesa es que hay una alternativa posible, lógica, legítima, y que va a atajar los problemas mejor de lo que se está haciendo hasta ahora. Para mí, la gestión, especialmente en los últimos años de Paco de la Torre, está sobrevalorada. Y creo que eso hay que ponerlo en blanco sobre negro. Bueno, de esa confianza que tienes tú en que el PSOE ganará en Málaga, hablaremos en la pre y sobre todo en la post elecciones. A ver qué Pues sí. ocurre. Por cierto, preguntilla muy breve antes de irnos. ¿Qué pasará con Dani Pérez? ¿Cuál será la salida política del hasta ahora portavoz del PSOE en Málaga? Lo desconocemos de momento. Él es el portavoz del Grupo Municipal Socialista. El partido estará preparando también, pues quién, el partido. También cada uno individualmente tiene que decidir si quiere dar el paso. Gracias afortunadamente, iba a decir gracias a Dios, aunque yo me considero más agnóstico que otra cosa, pero afortunadamente nuestro partido es un partido democrático y hemos incorporado los procesos de primaria.
de que cada militante tiene la posibilidad de votar y cuenta exactamente igual cada uno de nuestros votos. Llega el momento, cada uno decidirá dónde quiere estar, cómo quiere posicionarse ante este reto que tenemos, porque no deja de ser un reto y un reto importante, de hacer frente a una derecha cada vez más hecha al monte, depredadora y que da la espalda a la ciudadanía. Todos somos en el partido absolutamente imprescindibles, pero ya te digo, cada uno está dentro de sus decisiones y de su voluntad, qué papel quiere asumir, ¿no? En esa situación estamos y tendremos que seguir pues valorando todo lo que se nos va viniendo. ¿Cómo suena esto a voy a dar el paso al Parlamento andaluz o algo así? Y la última vez que le dije eso a alguien de tu partido, un mes después, que es Alberto Jimena, se oficializó que es candidato a presidir Juventudes Socialistas, ¿eh? Así que a mí no me falla el radar. Igual este discurso va pensando en tu futuro a nivel personal. No tengo ni idea en esa materia. Por cierto, Alberto Jimena, gran militante, gran persona, le deseo lo mejor. Veremos. El partido tiene caminos que no son previsibles nunca. Así que lo que hay que hacer es trabajar mucho, yo creo que en eso estamos. Sí. Y ya te digo, pues ofrecer una alternativa que sea creíble, que además atractiva y por supuesto que sea efectiva ante lo que está Ujú. sucediendo, que creo que es muy grave, ¿no? Una derecha totalmente agresiva y, como os digo, insisto, que da la espalda a la ciudadanía. Pues para terminar, una pregunta que le hago a todo el mundo, una pregunta trampa, que es que nos plantees un tema que podamos tocar en la diana, algún asunto con clave política, que creas que podamos tocar y por supuesto no vale la vivienda, porque lo estamos haciendo y porque todo el mundo lo dice. Pues no sé si lo habréis abordado ya, pero para nosotros ha sido un asunto que nos ha ocupado mucho y muchos debates y muchos análisis, que es la Torre del Puerto. Mm. La Torre del Puerto y especialmente el mantenimiento de la farola como icono dentro de nuestra ciudad y patrimonio. Creo que está siendo amenazada, creo que además nuestro espacio público, nuestro skyline, en definitiva nuestro patrimonio, está sufriendo, bueno, pues un atentado brutal, ¿no? Y creo que está también en la voluntad de los malagueños y de las malagueñas alzar la voz para decir que no queremos este tipo de urbanismo, que no queremos apostarlo todo al negocio, que hay cosas que priman ante las ansias especulativas y de hacer dinero de unos pocos y creo que esto es un símbolo. Así que si os parece, pues os Ujú. pongo sobre la mesa eso. Torre del Puerto, rascacielos del puerto y nuestra querida farola. Pues me lo apunto y seguramente lo tocaremos en la diana. Mariano Araujo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, gracias por venir a la diana. He estado encantado. Cuando lo necesitéis, pues por aquí andaré. Por supuesto. Nosotros, creo que voy a hacer esto, así que voy a decirlo directamente. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, no, hasta mañana. Es que mañana tenemos programa. Es que hemos organizado 2 programas esta semana, no sé por qué. Tenemos mañana una entrevista con José Becerra, que es director general de Derechos de los Animales en el Gobierno de España, que nos va a hablar sobre los asuntos de los veterinarios, de la protección del lobo y de todo esto. Y si no, pues quizá volvamos con la tertulia. Yo creo que no, todavía no la he grabado, pero creo que esto va a ser lo último. Nos vamos y nos vemos mañana con el programa con José Becerra. Y la semana que viene con Óscar Reina, sindicalista del SAT, que viene a Málaga, a la Guindaga Verde y Blanca, ¿qué día viene? El día 10 a las 5 de la tarde, que lo podemos tener ahí con una entrevista abierta a la ciudadanía. Ahora sí que sí. Chao, chao. Chao, encantado.